¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo están? A todos los suscriptores de Identidad Luterana, a los que nos siguen en todas las plataformas. Le damos la bienvenida en esta tarde. Hoy tenemos un programa especial que se llama Conversar con un católico. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es apologética, Concilio Vaticano II y sobre todo ecumenismo, ¿no? Sobre estas cuestiones que últimamente en las redes sociales están muy chocantes con respecto a las conversiones que hubo del protestantismo al catolicismo y los ataques de ciertos apologetas y todo ese tipo de cosas, nos hizo replantearnos a muchos, ¿no? Muchas preguntas que teníamos con respecto a qué piensan los católicos de nosotros, ¿no? Entonces, he decidido invitar a Agustín Podestá, ¿sí? Él tiene una página en Instagram que se llama Hablemos de Teología. Y ahora te dejo, Agustín, por favor, si te podés presentar y contar un poco de vos, en dónde estudiaste y un poco de tu trabajo en las redes sociales. Bienvenido, Agustín. Bueno, muchas gracias Juan por la invitación, gracias por este espacio, saludos a todos y todas. Eh, Mi nombre es Agustín Podestá, soy magíster en teología, estudié en la Universidad Católica Argentina, en la Facultad de Teología, en Devoto, en Buenos Aires, soy de Buenos Aires, Argentina, y me dedico, estoy camino al doctorado ahora también en teología, lo mío es todo en esta rama, y trabajo en la Universidad del Salvador, donde doy clases de teología, investigación, proyecto de investigación, lidero ahí algunos proyectos. Y bueno, tengo este espacio de Hablemos de Teología en Instagram, en Facebook, un poco para esto, para compartir lo que me apasiona, ¿no? Que es un poco a lo que me dedico a la teología. Muy bien, Agustín. Mira, hemos preparado una serie de preguntas que la gente me ha enviado en privado con respecto, como te habría contado anteriormente. Resulta que distintas conversiones que se dieron últimamente del protestantismo, ¿no?, al catolicismo ha llevado a gente que hace apologética, ¿no?, en las redes sociales a atacar a todo protestante, por ejemplo, decirle hereje, fuera de la iglesia no hay salvación, vuelvan a la iglesia, ustedes están mal, ustedes son hijos del diablo, y bueno, todo ese tipo de historias, ¿no? Cosas así nos dijeron. Entonces, bueno, eh, preparé esta serie de preguntas que la gente nos consultaba, ¿no? Entonces, primero, para un católico, ¿no? ¿Qué es la apologética? O sea, ¿cuál debería ser su propósito? Porque, bueno, como te habría contado, pasaba esto, ¿no? Bueno, algo que a mí me gustaría como empezar diciendo es que esta charla, como vos mismo también lo planteás, es con un católico, digamos, ¿no? Y subrayo el un, ¿no? Porque está esta idea, por ahí es una sensación mía, puedo equivocarme, pero me dedico a dar clases, estos temas y demás, y veo muy a menudo eh, que uno tiene como una visión monolítica, ¿no? Como una visión tipo ladrillo de lo que es, por ejemplo, la Iglesia Católica. Y me ha pasado en conversación con distintas denominaciones cristianas, no católicas, que tienen esta imagen, ¿no? Bueno, ustedes, vos sos católico, obedecen al Papa, no sé qué. No sé muy bien qué significa esa expresión, ¿no? Obedecen al Papa los jesuitas, porque tienen voto. Después los demás católicos no. Y es lo mismo que pasa al revés, ¿no? Que pasa también, porque también lo veo con los católicos, primero que lo veo con muchos católicos de la propia Iglesia Católica, ¿no? Que Sí. piensan que la Iglesia es una especie como, ¿no? De ladrillo, uniforme, ¿no? En el que todos somos lo mismo. Y también lo veo respecto, por ejemplo, a los protestantes. Si vos le preguntás a un católico promedio, es totalmente juicio de valor lo que estoy haciendo, ¿no? Si vos le preguntás a un católico promedio que no tiene mucha formación, que solamente participa de grupo, va a misa, los protestantes son los evangélicos. Los evangélicos, y ahí está todo, ¿no? Yo porque Claro. conozco, estoy en tema y entiendo que hay distintas denominaciones, que supone que además soy profesor, no lo dije, pero la maestría tengo una historia de la iglesia. Así que además conozco bien el tema de las ramas del cristianismo, de cómo se ha ido desmembrando el cristianismo, separando las peleas, las luchas, las guerras. Pero después los evangélicos, y ya. Ahora decir, no, pero soy de tal denominación, no sé qué, luterano, calvinista.
Ni idea. Con suerte si lo estudian en alguna instancia en profesorado de ciencia sagrada o en teología. Después, quiero decir, es la misma visión. Entonces, me parece que es importante partir de esta idea, ¿no? De que muchas veces tenemos como este prejuicio que sucede, lo veo en los dos lados, ¿no? Lo veo en la iglesia católica dentro de la iglesia y lo veo también fuera de la iglesia, respecto a la iglesia, también respecto a otras denominaciones cristianas, ¿no? Si yo le pregunto a un católico la diferencia entre un católico romano y un no romano, se me va a quedar mirando con cara como diciendo, no sabía que existía, ¿no? No sabía que había católicos romanos y no romanos. Bueno, a ese nivel, ¿no? A ese nivel, ¿no? Uno diría, bueno, pero aunque sea entre católicos, romanos, nada, ¿no? Entonces ahí como que hay que hacer todo un ejercicio, ¿no? Cuando uno se posiciona. Y digo esto porque tiene que ver con el tema de la apologética, ¿no? Como muchas veces tiro un spoiler para que se entienda lo que quiero decir, yo no soy muy amigo de la apologética, ¿no? Me dedico a la historia de la iglesia y la otra rama es, bueno, todo lo que es psicología integral y teología pastoral, ¿no? Estas son como las ramas a las que más me dedico, ¿no? Y un poco todas juntas. Entonces, a nivel pastoral me parece que la apologética está floja de papeles, diríamos, ¿no? Teológicamente hablando, viene floja de papeles. Entiendo la cuestión histórica, entiendo la cuestión metodológica, pero ciertamente no la comparto, ¿no? No veo, y esto lo digo también para los propios católicos, porque hay muchos católicos que se dedican a la apologética, y como teólogo católico veo que la apologética como tal, como metodología, ¿no? de evangelización, me parece que viene medio floja de papeles, medio que carece de un fundamento teológico que verdaderamente se apoye en el Evangelio y en la tradición de la Iglesia, y no solo en algunas líneas de la tradición, porque eso es lo que termina pasando. Muchas veces los católicos utilizan, y también no católicos, ¿no? Utilizan el fundamento dentro de una determinada corriente ideológica en la historia, ¿no? Y esto es lo que lleva a tener estas interpretaciones. Yo diría, la apologética como tal no está mal siempre y cuando no busque un discurso monolítico, que es en general lo que termina sucediendo. Si no hay diálogo, o sea, la pedagogía, acá respondo como teólogo, ya no como un católico más, ¿no? Como yendo un poco a la pregunta porque me es imposible responder. Yo te diría, le preguntas a un católico a pie cualquiera, no tiene ni idea de lo que es la apologética, porque estas cosas no llegan a la parroquia, no llegan estas cosas, estos problemas son de otros que tienen estas problemáticas, pero la verdad es que estos problemas en la iglesia ni se plantean. Un católico promedio que va a misa no tiene ni idea de lo que es la apologética, y gracias a Dios que no sabe lo que es. Doy gracias a Dios que no se meta en estos temas. Ahora, yo diría esto, digo, no puedo escapar de vuelta a esto que decía de que respondo como teólogo y me hago cargo, no respondo como teólogo que piensa dentro de la tradición católica romana, con los problemas que esto trae, ¿no? A favor, en contra, más, menos, etcétera. Yo diría, la apologética, si va a renunciar a la instancia dialogal, entonces no sirve, porque la pedagogía de Dios es dialogal. Sí. La pedagogía de Dios siempre es de a dos. Dios, y ojo con que dos, porque acá hay una trampa que lamentablemente hemos caído, ¿no? Tanto católicos como protestantes, por la porquería de la modernidad, por toda la porquería que la modernidad nos legó, tanto a católicos como a protestantes, esta idea de Dios y yo, ¿no? Esta idea de Dios y el individuo. Discúlpenme, pero la idea del diálogo entre Dios y los hombres es entre Dios y el pueblo de Dios. El destinatario de la salvación es el pueblo de Dios. El diálogo lo establece Dios con el pueblo. Por supuesto, dentro del pueblo hay personas que lideran, personas que llevan adelante, esto lo vemos en la escritura, lo vemos muy claro, pero es Dios y el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, en este diálogo, pero es un diálogo. Dios no impone, Dios no obliga a creer. Es más, Jesús no logra que todos crean. Jesús no y tampoco lo busca, ¿no? Pareciera que hasta de hecho en su predicación sabe que hay muchos que no van a dialogar con él. Es más, uno diría, Jesús tampoco dialoga con todos, pero tampoco los quiere convencer, como quiere la apologética, ¿no? Es interesante esto, porque Jesús tampoco lo busca convencerlos, por ejemplo, los fariseos, ¿no? Más bien, es muy interesante esto, ¿no? Con quiénes se enoja, sería para otro vivo, ¿no? Con quiénes se enoja Jesús, por qué, digamos, ¿no? Esta imagen tan puritana que a veces tenemos de Jesús, ¿no? Pero bueno, yendo a la pregunta, ¿no? Y aparte el ven y sígueme, ¿no? Es una invitación también. No se lo impone y no le tiene que demostrar que está equivocado. Porque ni siquiera lo hace con los que uno diría, bueno, con los que están todo el tiempo, los personajes todos que aparecen en nuestro evangelio, que todo el tiempo están como disputándole. Jesús ni siquiera se calienta, Jesús viene y dice, bueno, está. Sí, eso es verdad. Si no va a haber, diría esto, si no va a haber diálogo, bueno, entonces no hay método pastoral viable.
Esto diría, ¿no? O sea, no veo un método pastoral viable porque veo que pedagógicamente, desde la pedagogía divina, no es posible, porque el diálogo, y además, y agrego una cosa más, la nota de la misericordia. Yo no puedo Sí, entender, como muchas veces escucho apologetas, que destruyen a la otra persona, ¿no? Por más hereje que sea, por más hereje sí. entre comillas, ¿no? Me permito poner entre comillas la expresión hereje, pero por más en contra que esté de mi pensamiento, ¿no? ¿Cómo lo voy a destruir y maltratarlo de esa forma? ¿No? Con palabras hermosas, rezo por vos, ¿no? Rezo por Claro. vos. Horrible, ¿no? Eso de bendición, ¿no? Como terminan, viste, pero una... Sí. Bueno, no, me parece que si falta la misericordia, entonces falta amor de Dios, y si falta el amor de Dios, no hay cristianismo posible, ¿no? Y Francisco lo recordaba en la catequesis. Si falta este Sí. encuentro con Cristo, no hay sentido. Entonces, si vamos a andar tiraneándonos por la cabeza con piedras, bueno, no. A ver qué dice. Mi suegra es católica y el curita le dijo que no importaba si ella tenía un Buda o otra figura de otras religiones o esas preparaciones santeras que hacen por acá en los campos, que poca preparación. Bueno, comentario. Pero bueno, sí, es cierto esto, ¿no? Porque, a ver, yo pensando de lo que decís, eh, cuán claro está, ¿no? De esto de que Jesús nos invita, ¿no? Y en esta invitación es a vivir, digamos, su camino, ¿no? A caminar con Él. Y qué diferente es la apologética que vos fijate que lo que hace la apologética en la defensa es precisamente ponerse en una posición de guardia, ¿no? Y esperar el ataque del otro para el otro atacar. Y no es precisamente lo que Jesús hacía, ¿no? Porque Jesús, o sea, te invita a venir a ver. O sea, es lo mismo que, o sea, yo creo que la mejor apologética que uno puede hacer es, mira, hermano, si vos querés conocer lo que creemos o coso, mira, te invito, vení, acompáñame y te muestro, ¿no? Yo creo que el mostrar al otro lo que es, yo creo que por ahí va el camino, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? Bueno, eh, otra de las preguntas, según el Concilio Vaticano II, los protestantes, ¿nos vamos al infierno? No, ciertamente no. ¿Quién dice eso? Bueno, no sé, esas cosas, bueno. Además, esta obsesión que tienen, bueno, los apologetas y muchos, ¿no? Tienen una obsesión con el infierno. Muchos católicos también, ¿no? Tienen una obsesión con el infierno. ¿Por qué no tienen una obsesión con el cielo mejor? Porque Sí, ¿no? mejor no se obsesionan con el paraíso, más que obsesionarse con el infierno. Bueno, eh, o con el purgatorio, no se obsesionan. Bueno, ¿por qué Sí, mejor no se obsesionan con otras cosas? No obsesionense con la visión beatífica, o mejor diría, más aún, con el cielo en la tierra, ¿no? Si los cristianos vivimos el cielo en la tierra, ¿no? ¿Por qué obsesionarse con la otra vida si el cielo pasa acá? ¿No? Por lo menos en la exactamente. tradición católica, el cielo pasa acá, ¿no? El cielo sucede ahora. Entonces, viste estas cosas como, bueno, no sé. Bueno, yendo a la pregunta. No, bueno, ciertamente no. Hay algo que me parece que es una nota respecto a la cuestión de, por lo menos lo que es la teología católica, al menos, acá hablo del conocimiento que tengo, no sé en otras tradiciones, pero Sí, en la teología católica, por lo menos, no podemos asegurar que haya ni siquiera una sola persona en el infierno. No claro. lo podemos asegurar. Esto le espantará más de alguno, digamos, ¿no? Pero no podemos ni siquiera asegurar que el mismísimo Hitler está en el infierno. Lo cual no significa decir que no está, ¿eh? No estoy diciendo eso. Estoy Claro, diciendo que claro, no es podemos diferente. asegurar que está. Estoy diciendo que no podemos asegurar que está. ¿Por qué? Porque creemos justamente que la misericordia de Dios es mucho mayor que cualquiera de los pecados que podamos cometer. La parábola del Padre Misericordioso, ¿no? Mal Sí, llamada del Hijo Pródigo, ¿no? Porque el protagonista de la historia, sabemos, no es el Hijo, sino el Padre, ¿no? El protagonista de la historia es el Padre que abraza al hijo que aún ha decidido darle la espalda, ¿no? Acá en todo caso empieza una distinción en si la permanencia del infierno es eterna o no es eterna. Bueno, estas son disquisiciones que no vienen al caso, pero por lo pronto diríamos esto, ¿no? Y también veo algo que también ahí surgió en uno de los comentarios, que también creo que esto sucede, y acá hablo como ya no como un católico más, sino hablo como un teólogo que se dedica, que me parecen interesantes estos temas, también que sí, hay que hacer una sana revisión del pecado, ¿no? Que lamentablemente la visión que tenemos del pecado
es una visión que hemos heredado también muy mal de la modernidad, porque verdaderamente habría que ya empezar a estudiar en esta posmodernidad los daños terribles que le ha dejado la modernidad a la religiosidad, sobre todo al cristianismo en todas sus denominaciones. Sí. Le ha dejado una huella pero terrible en la interpretación, que de hecho se la traslada, porque además es tan enfermo el mecanismo de la modernidad, cuando nos ha enseñado estas doctrinas, que nos ha hecho creer que toda la historia fue así. Entonces vemos a la Edad Media y hacemos películas sobre la Edad Media y no son más que antesalas de la basura de la modernidad, ¿no? Sí. O en los primeros siglos de la Iglesia. Cuando la visión que se tenía, por ejemplo, en nociones como el pecado y conceptos, no estoy relativizando la noción de pecado, siempre te estoy diciendo que hay que revisar estas ideas porque nos vienen muy permeadas por determinados contextos. Entonces no hay que olvidarse, acá hay que distinguir algo que yo siempre distingo, que es dogma de doctrina, no es lo mismo, ¿no? La doctrina... Claro. La doctrina es contextual. La doctrina pertenece a un determinado contexto y puede ser revisada, puede ser repensada, tiene que ser reflexionada. Y lamentablemente, en buena medida, estamos pagando. Por ejemplo, lo digo concretamente del sacramento de la confesión, que tanto conflicto genera, y en el fondo es porque la comprensión del sacramento de la confesión, como hoy lo tenemos, es modernista. Claro. Es fuertemente modernista. Por eso choca tanto, ¿no? Bueno, busquemos prácticas en los primeros siglos, por ejemplo, que era muy diferente la práctica de la reconciliación, ¿no? Bueno, esto tiene que ver también con esto que decíamos recién, ¿no? Del pecado, del infierno. No es un detalle que Benedicto XVI haya dicho, bueno, basta de la noción de, ¿cómo se llama? El limbo. Basta, el limbo lo tachamos, ¿no? No vamos a entrar acá en la cuestión teológica de por qué hay que eliminar el limbo, no importa. Pero es decir, no de casualidad, en la posmodernidad se dice, che, esta noción que teníamos siempre sobre el más allá, ya está, porque pertenece a otro contexto, ¿no? Claro. O sea, para que veamos que en realidad, si uno hace 3 siglos atrás, 4 siglos atrás, decía, che, el limbo no existe, y por ahí te quemaban, ¿no? Por ahí te quemaban en la hoguera. Hoy lo dice el Papa y estamos todos de acuerdo. No, claro. Esta realidad recuerda una forma de hacer teología que tiene que ver con la interpretación de la doctrina. ¿No? Que no es el dogma, es la doctrina. Y la doctrina es perfectible, es modificable, es contextual. No, bueno, hoy hay que revisar este tipo de cosas, ¿no? Cuando hablamos del infierno, ¿qué decimos? Cuando hablamos de la herejía, ¿qué decimos? Cuando hablamos de pecado, yo metería acá la noción de pecado, ¿qué decimos? ¿No? Bueno, hoy cuando Francisco dice, para poner un ejemplo, hoy cuando Francisco dice el ecocidio es un pecado social, los primeros que se rasgan las vestiduras son los católicos. ¿Cómo va a hablar de pecado social? Eso es un invento, no sé qué. Claro, porque la forma en la que tienen de ver el tema del pecado social, la forma del pecado, es fuertemente modernista. Dios, yo, mi pecado, yo, mi pecado, yo. Bueno, eso es basura moderna, ¿no? Qué interesante. Mira, acá surgió una pregunta justo. Dice, pregunta para Andrés, ¿hay algo que en este momento le gustaría cambiar de la Iglesia Católica Romana? Agustín, por las dudas. Sí, me equivoqué. No pasa nada. Bueno, sí, claro, y a eso me dedico, ¿no? El teólogo justamente tiene ese trabajo. El teólogo tiene el trabajo de... porque si no, tu trabajo es de repetir catecismo, por ejemplo, repetir doctrina. Esos pueden ser los que enseñan catequesis, los que está muy bien y tienen que estar, ¿no? Es otro ministerio, pero el ministerio propio de la teología es justamente repensar la fe y las prácticas de la historia, las costumbres. Y desde luego, y hay muchas cosas que se están cambiando. Yo creo que las reformas que hizo, que instauró y que lleva adelante Francisco son, ¿cómo se llama? Ahí no me sale la palabra, son irrefrenables, quiero decir. O sea, que ya no se pueden parar. Que por más de que el próximo papa sea totalmente ultraconservador y anti-Francisco, hay estructuras que ha modificado, hay herramientas que ha dejado Francisco para la reforma de la Iglesia que ya no tienen vuelta atrás. Claro. Y que creo que se está trabajando en un proceso, acá el concepto de sinodalidad, ¿no? Que se está rescatando también de los primeros siglos de la Iglesia. El tema de la sinodalidad, por ejemplo, no tiene vuelta atrás. Y esto ya no depende ni del mismísimo Papa, ¿no? Ni del mismísimo colegio cardenalicio. Esto ya excede, esto ya es una forma de ser iglesia que va a modificar de acá a unos cuantos años, va a reformar totalmente a la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Claro. Trabajo y te hago una consulta, o sea, esto que es la sinodalidad, ¿no? ¿Tiene alguna injerencia luego en el dogma o solamente en la doctrina?
que es totalmente diferente. Bien. No, el dogma no, porque el dogma tiene que ver con aquello, con el núcleo de la fe, con aquello que creemos. Por ejemplo, Claro. que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es un dogma de fe. O la virginidad de María. Te tiro otra, que la más conflictiva entre, por ejemplo, entre protestantes y católicos, la infalibilidad papal. Infalibilidad, sí. Bueno, la infalibilidad es un dogma de fe. La Sí, infalibilidad papal es un dogma de fe definido por el Concilio Vaticano I. Ahora, ¿cuántas veces se ha hecho uso de la infalibilidad del Papa? ¿Cuántas veces el Papa ha hablado infaliblemente? Una, podríamos decir dos. Ahí, bueno, podríamos discutirlo, ¿no? Podríamos decir hasta dos veces en la historia de la Iglesia un Papa de fe, y los papas del siglo XIX, siglo XX, que han definido un dogma, porque acá está el tema de la infalibilidad, ¿no? No es que cualquier cosa que dice el Papa hay que decirle amén, sí señor, porque usted habla en nombre de Dios. Bajo ningún aspecto, eso no es la infalibilidad. No es que porque ahora Francisco diga que es de San Lorenzo, todos tenemos que ser de San Lorenzo, ¿no? Un ejemplo, para que se entienda. y es que tienen que hacer de San Lorenzo todos igual. Claro. El Papa habla infaliblemente solo en determinados contextos puntuales. Es decir, que el Papa tiene potestad de definir un dogma de fe. Ahora, de vuelta, ¿cuántas veces hemos usado en toda la historia de la Iglesia? Dos veces. Una con seguridad, la otra la podemos charlar. Para definir dogmas marianos, en este caso, la Asunción de la Virgen, la Inmaculada Concepción. Pero ojo, porque uno diría, bueno, entonces cualquier papa se despierta mañana y define un dogma. No, porque estos papas, porque si bien no tiene necesidad de consultar por el dogma, siempre se ha consultado. El papa no ha tomado ningún... y de hecho, el último papa que consultó para la posibilidad de definir un nuevo dogma, también mariano, respecto de el papel corredentor de María, fue Juan Pablo II, y finalmente no lo hizo. Porque entendió que si bien hay una conexión de María y un importante papel de María en el proceso de la redención, de la obra redentora de Cristo, no llega a definirse como dogma la corredención de María. Bueno, listo, no pasa nada. Nadie no pierde facultad, no pierde. Claro. Pero después ya está, ¿no? Yo cuando explico este tema, yo de historia de la iglesia moderna y contemporánea, europea, porque después tienen Argentina, latinoamericana y Argentina, siempre digo esto, ¿no? O sea, hay que entender el dogma también en el que fue pronunciado. Fue una potestad siempre del Papa, pero el dogma de la infalibilidad fue definido en el Concilio Vaticano I, donde la Iglesia estaba viviendo determinadas circunstancias. Y por eso se ve la necesidad. Ahora, en realidad, el dogma, la infalibilidad, definido de esa forma, tiene más una intencionalidad de refuerzo de la figura del Papa, más que una intencionalidad de que el Papa mañana se despierta y empiece a definir dogmas. No es tanto un problema doctrinal como si un problema, diríamos, de alcance político, pero político en el sentido del lugar de la Iglesia en el mundo, ¿no? Que es esta traba que encontraba la Iglesia post Concilio de Trento, con todo el conflicto con los protestantes, hasta el Concilio Vaticano I, bueno, este arco en el que se encuentra la Iglesia, que no termina como de encontrar su lugar en el mundo, bueno, encuentra que definiendo, por eso viene el Concilio Vaticano II y dice, no vamos a continuar el Vaticano I, borrón y cuenta nueva, y vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Se entiende. Entonces, seguimos con las preguntas. ¿Qué es el ecumenismo y cómo serían estas charlas ecuménicas? ¿Cómo se dan? Bueno, desde hace unos cuantos años, cuantos años se viene trabajando a nivel, no solo a nivel macro, porque acá las manifestaciones, acá hay que distinguir brevemente, ¿no? Diálogo interreligioso y diálogo ecuménico. Por lo general se hace esta distinción como para entender de qué se trata. Diálogo interreligioso es entre las distintas religiones, por lo menos las religiones más importantes del mundo, y otra cosa es el diálogo ecuménico, ¿no? Que es justamente la oikumene, que es la que nos une a los cristianos, a los que compartimos un mismo bautismo y un mismo espíritu. Porque acá también esto es importante, no lo dije antes cuando me preguntabas por el tema de si iban a ir al infierno, estas cosas, pero el Concilio Vaticano II define que la iglesia que Cristo deja es la iglesia que está unida por el mismo bautismo y el mismo espíritu. Cuando se da, por ejemplo, todo el conflicto con San Agustín de si hay que rebautizar o no, a los que vienen de otras denominaciones cristianas,
surge la discusión sobre el bautismo. Por lo menos los católicos entienden que si el bautismo ha sido en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hay necesidad de repetir el signo del agua, porque se considera que la persona está bautizada. Entonces se considera que lo que después sí hay que completar, lo que se dice es completar el rito, por lo que tiene que ver con la inscripción de la persona dentro de la Iglesia Católica, ya ahí sí a nivel eclesial institucional. Pero no a nivel de sacramento. El sacramento es válido siempre y cuando sea en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y con agua el bautismo es válido. No es que se rebautiza, por ejemplo, una persona que viene del protestantismo, que ha sido bautizada en alguna, siempre y cuando sea de las que pertenecen a esta oicumene, digamos, que dialogan dentro de este diálogo ecuménico, en el que la mayoría de las iglesias cristianas nos encontramos. El Concilio Vaticano II entiende entonces que la iglesia que Cristo deja es esta iglesia, que comparte un mismo bautismo, un mismo espíritu. Y que tienden a la unión. Este dato también agrega el Concilio Vaticano II, ¿no? Que si bien estas distintas iglesias en la historia han ido separándose, han ido desmembrándose, diríamos como el tronco del árbol que se ramifica, pero que tienden a la unión. Es decir, que recordar, por eso también los apologetas ahí diría, no sé hasta qué punto coinciden con este puntito, porque tienden a la unión, es decir, quieren la unión, no quieren la imposición. Quieren que trabaje, porque sabemos de hecho que es imposible prácticamente. Que en la historia, es un dato casi realista, en la historia no vamos a volver a estar unidos a nivel institucional. ¿No? Todos los cristianos no vamos a volver a unirnos en la misma iglesia a nivel institucional, doctrinal, etc. ¿No? Sí, pero sí tendemos a la unión, porque nos acordamos que somos todos partes de esta misma iglesia de Cristo. Digamos, si alguien se arroga, volviendo al tema de los apologetas, si alguien se arroga, y acá, bueno, más de uno se va a espantar por lo que voy a decir y se va a enojar y me va a bastardear, ¿no? Pero en mis comentarios en Hablemos de Teología se la pasa apareciendo gente como esta. Sí. Si alguien se arroga la seguridad de ser la única iglesia verdadera de Cristo y se arroga ser la verdadera y única iglesia válida y que dice la verdad sobre lo que Jesús dijo, entonces, por lo menos, no voy a decir que esté equivocado, pero por lo menos tengan miedo. Digamos, huyan de las personas que dicen tener la verdad sobre la interpretación bíblica, sobre la interpretación de una determinada doctrina, huyan de la persona que está segura de tener la verdad, ¿no? Porque ahí está el problema, los apologetas pelean por verdades. Claro. Los apologetas pelean por verdades y se olvidan que la única verdad es Cristo. Y ahí me aparecen y dicen, por supuesto, yo defiendo a Cristo, usted cállese la boca. Claro. Que Cristo no necesita defensa, ¿no? Porque no hay, porque no, yo hago acá me estoy metiendo en otro tema, pero para que se entienda, ¿no? Entro y salgo. Sí, ¿no? sí. Algo de las cosas que primero les prohíbo a mis alumnos decir es la Biblia lo dice. ¿No? Pero esto está en la Biblia, acá la Biblia lo dice. Adelante mío, claro. No repitas esa expresión, porque no tiene sentido metodológico. O sea, no tiene sentido de acercamiento antropológico posible a una realidad como Dios decir la Biblia lo dice. No, ahí lo que dice es lo que usted está interpretando. En todo caso, no digas la Biblia dice, decir, para mí, desde mi ideología, la Biblia en este versículo parece decir tal cosa. Ahí te escucho. Si empezás con esa introducción, claro. Ahí te escucho y nos ponemos a dialogar. Claro. Porque primero que estamos mediados por ideologías, todos, o interesante como todos nos acusamos de ideología. Pero eso decís vos porque estás ideologizado. Todos estamos ideologizados. Si nos ponemos a interpretar un determinado texto, estamos ideologizados. El famoso sesgo que le dicen. Claro, todos estamos ideologizados, todos estamos permeados por una ideología. El tema es que no nos bancamos que nos lo digan en la cara, ¿no? Y segundo, cómo estamos mediados por las interpretaciones. Y en base a eso, vamos a decir, para mí la Biblia, ni hablar del conflicto de las traducciones, ni hablar del conflicto de cómo el texto bíblico llega a nuestras manos, no vamos a entrar en ese relativismo porque algunos se espanta y deja la fe, ¿no? Pero al menos digamos esto, ¿no? Al menos seamos honestos en decir esto, ¿no? La Biblia no dice nada, vos interpretás desde tu determinada ideología lo que la Biblia te parece a vos que dice. Sí. Entonces, cuando nos ponemos a dialogar ecuménicamente, lo primero que tenemos que hacer es renunciar a creer que tenemos la verdad, a que soy yo el que tiene la verdad sobre esa única iglesia de Cristo. Bueno, acá otra de las preguntas es, ¿la apologética presupone hacer proselitismo? Bueno, habría que preguntarle a un apologeta. Yo te diría que creo que sí. Por eso no me simpatiza tanto, porque veo que detrás sobre todo de la violencia con la que hablan,
Claro, muchas veces sí, disimulada, una hermosa sonrisa y una camisa de color como esta y un pullover en los hombros, con esa hermosa sonrisa dicen bestialidades, ¿no? Con una hermosa sonrisa hegemónica, ¿no? De labios pintados, te dicen barbaridades, te dicen sí, barbaridades. Entonces digo, si faltas a la misericordia, no, si faltas a la empatía, ¿no? Si faltas al diálogo, bueno, yo creo que hay un intento de proselitismo. Lo cual no significa, porque acá está la delgada línea roja, ¿no? Al proselitismo lo llaman conversión. claro, claro, sí, Porque yo tengo que convertir. Sí, 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 pero no te olvides que la oveja descarriada es la que hace al pastor salir de su seguridad. Es la que hace a Dios salir de su seguridad. La oveja descarriada le marca el camino al pastor. Ah, acá algunos claro, se espantan por lo que estoy diciendo. Pero, digo, pero la oveja perdida es la que le dice al pastor por dónde hay que caminar. Y hay sí. más alegría por esa oveja que por las otras 99. Entonces, no estés tan seguro en tu corral. Porque la oveja perdida por ahí tiene mucho más para decir que vos, que sos del Sí. 99. Yo me reconozco de los 99. Sin embargo, Bueno, todos los días me reconozco como de las 99 ovejas. Sin embargo, entiendo que Dios tiene más alegría por la que está perdida. Bueno, y lo más triste, que luego, o sea, lo exhiben como un trofeo. Mirá, acá está el que ganamos con la apologética. ¿Viste? Eso es lo más triste. Por ahí no tanto el hecho de que diga, no, bueno, porque ustedes están equivocados, ¿no? Porque obviamente que uno va a defender lo que uno cree como verdad, ¿no? En ese aspecto, uno puede llegar a decir, bueno, sí, está bien, es su ethos, su todo, ¿no? Su cultura, su religión, su particularidad. Pero el problema es cuando ya exhiben a otro, ¿no? Es decir, mira, acá esto logramos con esto apologéticamente, ¿no? Y derribamos todo argumento y no sé qué, y es como dijiste vos anteriormente, ¿no? Es lastimar al otro, más que nada. Siempre se hace eso, se busca si eso además no cuando... conocemos los procesos por los cuales las personas llegan, acá cuando Francisco insiste tanto en la iglesia como hospital de campaña, ¿no? Como hospital que está en una zona de guerra, ¿no? La persona llega herida, dice, ¿no? Y si yo le voy, esto también espantó a mucho católico conserva, espantó esto que decía Francisco, ¿no? Francisco decía, la iglesia es como un hospital de campaña. Si llega una persona que está herida a un hospital de campaña, que ha perdido una pierna, ¿no? Me le pongo a hacer análisis de sangre para ver si es diabético, si es no sé qué, si tiene enfermedades preexistentes. Se lo cura como sea, se lo cura como sea. Primero se le sanan las heridas, después vemos lo demás. Claro, Después vemos lo demás, ¿no? Ahora, si viene una persona que se acerca con todo su dolor, con sus procesos internos que yo no conozco, que yo no sé la realidad vital de esa persona, yo me le paro y digo, vos estás equivocado porque vos que sos no sé qué, papá, acá te digo la verdad porque yo soy el que tiene la verdad, vos sos esto, vos tenés que hacer esto, vos tenés que confesar, vos tenés que hacer esto, otro, vos tenés que portar bien, vos tenés que vestir de determinada manera. Deja vivir. Si no sabes el proceso de la persona que está haciendo para llegar a Dios, bastante que se quiera acercar, bastante claro, que demuestra un determinado interés por darle un rumbo a su vida. Por eso me parece que es tan interesante que hoy Francisco recordara esto que decía Benedicto XVI, ¿no? Cuando en la encíclica de Caritas Est dice, no se es algo que invito a todos los cristianos a leer, porque además dice, porque Benedicto XVI habla de cristianos, y Benedicto XVI justamente no era un improvisado. De algo de que no se lo claro. puede acusar es de improvisado, ¿no? En una encíclica papal dice, no se empieza a ser cristiano por una ideología, por una adhesión a una idea, por una adhesión política, sino que se empieza a ser cristiano por un encuentro personal con Cristo, que cambia la vida, que da nuevo rumbo a la vida. Bueno, es imposible entonces que no tengamos justamente esta dimensión de cristianismo, de acercarnos justamente a la herida cuando la única verdad la tiene él. Nosotros somos simples bobos que hablan en su nombre, ¿no? Mira, bueno, el Concilio Vaticano II se ha proclamado bastante diferente de otros concilios, ¿no? En torno a los protestantes, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decirnos el Catecismo Católico en el numeral 819, que después dice Unitatis Reintegratio 3, puede ser? Uh -huh. Cuando se refiere a los protestantes como medios de salvación. ¿Esto es así o te estoy diciendo cualquier cosa? Bien.
Yo del catecismo mucho no hablo, pero Urritati Reintegratio es un documento del Concilio Vaticano II que habla justamente de la unidad de los cristianos, del diálogo ecuménico. Y tiene que ver con esto que decía antes. Para la Iglesia Católica, el destinatario de la salvación es el pueblo de Dios. Es decir, la iglesia que Cristo dejó. Ahora, reconoce, como decía antes, que históricamente esta iglesia ha tenido desmembramientos, separaciones, muchas veces cruentas, lo sabemos muy bien, las guerras de religión, pero reconoce entonces, como decía antes, que la iglesia que Cristo deja es una sola, de las cuales la iglesia católica se cree o se reconoce parte. Una cosa es decir, atención con esto, ¿no? Dice, la iglesia católica, la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. No está diciendo la iglesia de Cristo es la iglesia católica, como lamentablemente muchas iglesias cristianas dicen. Esta iglesia cristiana reformada es la única iglesia de Cristo. Bueno, usted cállese la boca. No vale la pena hablar con usted. La iglesia de Cristo ha tenido, como decíamos recién, desmembramientos. La iglesia católica se reconoce parte de esa iglesia de Cristo. ¿No? Cuando la iglesia dice la iglesia católica subsiste, la iglesia de Cristo subsiste, en la iglesia católica está diciendo esa iglesia de Cristo dejó, acá está, digamos, acá marcha, digamos, ¿no? Pero, de vuelta, sabiendo que fuera la iglesia católica, hay. Y esto tiene que ver con esta frase tan muchas veces discutida, utilizada, pero muy poco comprendida y sobre todo muy poco estudiada, de fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Que se la tiran por la cabeza católicos protestantes, católicos contra católicos, protestantes contra protestantes, pero muy pocos la han estudiado, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación, no es en un sentido de pertenencia al club de barrio. Sí. No es que fuera de la iglesia no hay salvación, significa que tenés que estar adherido a mi iglesia para salvarte, ¿no? Entonces si vos estás fuera, es decir, si vos no pagás el carnet, si vos no tenés los papeles al día, no te salvás. Ese no es el sentido en el que la frase surge. La frase surge para reconocer que la iglesia es mediación para la salvación. Lo que decía antes, porque también tiene que ver con esta idea horrible, que repito lo que decía antes, que nos dejó la modernidad, de que la salvación es Dios y yo, y que la relación es entre Dios y yo. Y en buena medida creo que los problemas que ha tenido Lutero, y esto me hago cargo de lo que digo, en buena medida los problemas que ha tenido Lutero, varios de los reformados y los católicos que quisieron contestar a la reforma, es seguir pensando desde esa lógica. El problema es que conciben que la religión es un estado, la religiosidad, perdón, es un estado entre Dios y la persona. Bueno, eso, pocas cosas se me ocurren tan poco cristianas como esas. El destinatario de la salvación es el pueblo, y hoy está, en la iglesia católica todavía se escucha, salva tu alma. Usted no salva nada, cállese la boca. Tu alma nada, usted no salva nada. Primero que usted no salva, y segundo que no es tu alma, ¿no? El que salva es Dios. Y segundo, Dios no salva el alma, Dios salva al pueblo de Dios. Dios salva a su pueblo, porque la redención, la obra redentora es al pueblo de Dios. Entonces, en todo caso, los sujetos, no individuos, porque individuo es una noción horrible de la modernidad, filosófica, horrible de la modernidad, no individuos, los sujetos que pertenecemos al pueblo de Dios, los que somos pueblo de Dios, no es que vamos a ser salvos porque pertenecemos al pueblo de Dios, sino que la existencia del pueblo de Dios garantiza la salvación para todo el género humano. ¿Se entiende la diferencia? El pueblo de Dios es garantía de salvación para todo el género humano, porque si además la salvación de todo el género humano dependiera de mis pecados, imagínate que estamos dependiendo del pecado personal, de la situación de pecado de cada persona, que Dios me libre, que Dios libre a los demás de la salvación por mis pecados, que son un montón. ¿Se entiende lo que digo, no? O sea, la salvación, por eso todos los cristianos que nos reconocemos parte de esta iglesia de Cristo, esta iglesia pueblo de Dios, somos mediación para la salvación. La existencia, por eso, voy a poner un ejemplo tonto, pero para que se entienda. ¿Vieron esta obsesión que tienen las películas por salvar a una Biblia? Es una obsesión casi enferma, psiquiátrica, de salvar una Biblia porque hay que salvar la Biblia. Sí. La Biblia no sirve si no hay una comunidad cristiana que la lee, la Biblia y la interpreta. Porque siempre digo, ¿no? Cuando se la quiere agarrar contra la iglesia, hay que destruir las iglesias, no sé qué. No destruyan iglesias, las iglesias son lindos templos, son cultura. Maten a todos los cristianos. Claro. El día que maten a todos los cristianos, el día que maten hasta el último de los bautizados en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que comparten un mismo espíritu, un mismo bautismo, ese día se acaba la iglesia. Ese día se acaba la mediación de salvación. Se entiende.
Recién ahí pongo ejemplos extremos, pero para que se entienda, ¿no? Hasta qué punto la mediación es el pueblo de Dios. La noción de que exista un pueblo de Dios que peregrina en la tierra, aunque de hecho esté desmembrado, aunque de hecho esté separado. Que también pasa dentro de la Iglesia Católica, porque un poco lo que decía antes, también dentro de la Iglesia Católica hay diferencias irreconciliables. Yo con una persona que ahora está bastardeando tanto, obispos, cardenales, que hoy están bastardeando tanto a Francisco, yo no tengo nada que ver con esa gente. Y quiero que quede claro públicamente que yo no tengo nada que ver con esa gente. Ah, pero son todos católicos romanos. Sí, por supuesto, comulgamos en la misma misa, nos sentamos en el mismo banco. Pero yo con esa gente no tengo nada que ver. Claro, sí, se entiende. Se entiende. Bueno, como católico, ¿qué pensás de las opiniones expresadas por los distintos organismos o incluso por el Papa Francisco que dijo que Lutero es testigo del Evangelio? Bueno, O sea, lo busqué por las dudas, busqué la frase. para porque esto es anecdótico, porque también hago esta pregunta, ¿no? Porque justamente en una charla así que tuvimos varios protestantes y católicos, un católico dijo, sí, claro, es igual de testigo del Evangelio que Judas. Y yo no me imagino, pero claro, pero escuchá como a lo que va, ¿no? A lo que va, como diciendo, no, sí, como Judas. O sea, como diciendo, si Judas se suicidó y escuchó el Evangelio, bueno, Lutero, así nomás, ¿no? Como denostando a la frase o contextualizándola más para el lado más tradicional, ¿no? Como diciendo, sí, peyorativo. los herejes también son testigos del Evangelio. Eso quiso decir. Claro. ¿No? Bueno, sí, además estuve buscando, porque ahí la busqué, cuando vos lo pusiste ahí no la conocía, no me sonaba, y la busqué y también vi ahí cuánto católico conserva, recalcitrante, espantado por lo que había dicho Francisco. Bueno, nada, rezo por su conversión. Lo que decíamos antes, rezo por la conversión de los católicos, ¿no? Que piensan así. Bueno, hay que rezar mucho. Sí diría esto. Lo busqué. No, claro, Francisco lo que dice es que es un testigo del Evangelio en el sentido de, porque acá lo que tenemos que entender es que entendemos por Evangelio, ¿no? Acá está el tema. Sí. Que muchas veces es lo que se pervierte, ¿no? Que tantas veces cuesta, ¿no? Que tantas veces cuesta, por ejemplo, también por católicos con poca formación, ¿no? Esto también, uno habla del Evangelio, ¿no? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia que trae Jesús? Lutero, como tantos otros, fue un enamorado de Jesús. De vuelta a lo que decíamos, ¿no? ¿Quién puede dudar de la fe, ¿no? De muchos de los personajes también de la Reforma y también de la Contrarreforma, que estaban enamorados de Jesús, ¿no? El tema es que entre estar enamorado de Jesús, un poco la pregunta que hace Maxi, saludos Maxi también, ¿no? Que fue estudiante mío, fue alumno mío en la USAT, le mando saludos. Que tiene que ver, aprovecho y respondo también, ¿no? Tiene que ver con esto. Una cosa es decir que tengo fe en Jesús y que lo sigo y que lo amo, y otra cosa es decir que mi forma de vivir ese amor se traduce en la única verdad posible por la cual yo soy el único intermediario y tengo la verdad sobre lo que Jesús dijo. Y soy la única voz autorizada para interpretarlo. Ahí es donde entramos en problemas. Ojo, esto nos salva a muchos católicos, inclusive a muchos papas. Hay muchos papas que hasta son santos, que uno investigándolo dice, dudo bastante, ¿no? Me imagino que hubo mucho purgatorio ahí, mucho purgatorio, ¿no? Porque, sí. ¿No? Porque para llegar a la santidad se supone el estado de visión beatífica, es decir, ahí aseguramos que está en el cielo, a diferencia de los que no podemos asegurar que están en el infierno, sí podemos asegurar que hay gente que está en el cielo, ¿no? Bueno, los santos claro. Sí, ¿no? Entonces, ya, para haber llegado ahí habrá tenido que purgar bastante este papa, porque por más de que sea quiero decir, porque una cosa es el amor que uno puede tener por Jesús y sentirse amado por él, verdaderamente sentirse amado por el amor de Dios y medio por él, y otra cosa es salir a decir, darme vuelta y mirar a los demás y decir, usted está tanto equivocado, el único que interpreta la verdad de Dios soy yo, no sé qué, el único que tiene la verdad soy yo. Bueno, ahí entramos en problemas, ¿no? Entonces, en este sentido, digo, es un testigo del Evangelio en cuanto, y además, no es que todo lo que dijo Lutero, porque hay muchas de las cosas que dijo Lutero que después terminaron siendo doctrina católica. Entonces quiero decir, o muchas cosas que dijo Lutero, después el protestantismo también las corrigió. Claro. Y entendió que exactamente como lo decía Lutero, no estaba del todo correcto y las trabajó respecto a
gracia respecto a las mediaciones, respecto a un montón de situaciones que mismo uno dice, bueno, pero ahí por ahí es más una exageración respecto de vuelta a un determinado contexto en el cual se dicen las cosas y uno en la historia después la interpreta, ¿no? El único que no se equivocó es Jesús. Después todo lo demás, por más en los altares que lo tengamos, todos se equivocaron, excepto Jesús. Bueno, y los católicos también creemos que por la Inmaculada Concepción María también está preservada de pecado original, por tanto también estaría en esta. Después todos los demás estamos en situación de pecado, por más santitos que tengamos, por más allá arriba señor Lutero que tengamos, el padre de la reforma, lo que sea, todos estamos mediados por la posibilidad de pecar y por haber dicho exageraciones, por haber dicho cosas que no son del todo correctas, por haber dicho cosas en un determinado contexto. Yo que me dedico a la historia me parece fundamental. No podemos separar un personaje de la historia de su historia, de su contexto. Sí, totalmente. Y hoy interpretamos y decimos, che, en esto estamos de acuerdo, en esto no estamos de acuerdo. Y hoy hay un montón de cosas que decimos, qué bueno que estuvo Lutero, por ejemplo, para las traducciones a lengua vernácula de la Biblia hubieran demorado muchísimo más. Si no hubiera sido, está bien, alguien podría decir, pero esto no es propio de Lutero, antes ya había habido, sí, pero habían terminado todo mucho peor que Lutero. O no habían tenido el impacto tan fuerte como tuvo Lutero, la imprenta, todo lo que ya sabemos, ¿no? Claro. Ciertamente no habían tenido la masividad y el cambio tan rápido como lo tuvo después de la reforma luterana. Entonces quiero decir, hay un montón de situaciones que hoy, que hoy podemos rescatar y decimos, bueno, pero acá evidentemente hay una intencionalidad, por ejemplo en esto, en la traducción de los evangelios. Hay una intencionalidad de que la palabra de Dios sea accesible al pueblo, cosa que la Iglesia hasta entonces prohibía y tenía como única, ¿no? Como única mediadora para leer la Biblia. Qué horrible que haya, realmente siento lástima por la gente que no leyó la Biblia en su propio idioma. Qué terrible que haya gente que no haya podido, gente enamorada de Jesús, que no haya podido leer la Biblia en su propio idioma. Bueno, si Lutero sirvió para esto, gracias a Lutero. Después en otras cosas estaremos en desacuerdo, pero ciertamente en esto, bueno que hubo. Lo mismo pasa con Trento, porque hay un montón de cosas que hizo Trento para no darle más lugar a doctrinas protestantes, que también le trajeron a la Iglesia Católica daños que todavía pagan y que hoy se está poniendo en revisión, y que hay muchas cosas de la doctrina de Trento que hoy ya no se ven de esa forma, ya no se sostienen de esa forma, y que hay otra concepción. Bueno, esto llevó siglos, sí, bueno. Pero preguntaban si es hereje, no sé qué, bueno, no, nada. Que lo juzgue Dios. Sí. Bueno, tengo una pregunta más. Y perdón, para ser hereje hay que ser católico convencido, ¿no? Sí. Para ser hereje hay que ser católico convencido, católico romano convencido, y obrar en contra y enseñar en contra de la doctrina, ¿no? Y estar convencido y no querer retractarse, agrego más, no querer retractarse después de la observación. O sea, que te lo observaron y no te quisiste retractar y seguís enseñando en contra. Bueno, un montón, un paso larguísimo, así que... Sí, interesante. Bueno, mira, en estos diálogos ecuménicos, o sea, porque fue una de las preguntas que también se hicieron, porque todos se imaginan, ¿no? Como lo plantean algunos apologistas, ¿no? Que en estos diálogos ecuménicos se le dicen protestantes, vuélvanse católicos, vuelvan a la Iglesia de Cristo. Yo no creo que sea así, no sé. ¿Cómo más o menos se dan en torno al diálogo? Porque, a ver, yo te voy a contar mi experiencia dentro de el profesorado de Ciencias Sagradas, bueno, que yo estudié en un instituto católico, y el diálogo que he tenido con mis profesores fue excelente. Me han tratado de hermano, de amigo, he ido a tomar cervezas con ellos, a comer, de reírnos juntos, de charlar, de tener nada que ver con lo que esto que pinta, ¿no? O de que se pinta en las redes sociales de que todo es ataque y que todo es, no, vos sos el hereje, sentate allá. Ni en las clases, aún con temas controversiales que yo decía, no, mire, profe, yo pienso así, y bueno, dice, bueno, sí, por una parte sí, y por otra parte, y eso era el diálogo, ¿no? Yo creo que viene por ahí, ¿no, la mano? Si además pasa, ya te decía, pasa dentro de la misma Iglesia Católica con la doctrina católica. Un profesor puede estar enseñando algo, yo no estoy de acuerdo, y bueno, nada, listo. Argumento de otra forma. Tengo alumnos que no están de acuerdo con muchas de las cosas que digo.
Bueno, argumenten distinto y si encuentra algún loco que lo siga, denle para adelante. Yo por lo menos argumento de esta forma porque es lo que yo considero. Y hay mucha teología con la cual yo no estoy de acuerdo, mucha teología católica. Respecto a lo que decías recién, sí, no, tiene que ver con esto que decía antes, el Concilio Vaticano II, al reconocer que de la Iglesia, por eso es importante distinguir la Iglesia de Cristo de la Iglesia Católica. No hace esta distinción. La Iglesia de Cristo es la Iglesia que Jesús dejó, que después se ha desmembrado, se ha separado, etcétera, etcétera. Y sabemos que no vamos a llegar a esa unión, ¿no? Que no la vamos a lograr. Y que está bueno, de hecho, disfrutar también de la pluralidad, ¿no? En todo caso, bueno, ¿qué hacemos en base a esto? ¿Nos matamos? ¿Volvemos a las guerras de religiones y nos reventamos la cabeza para ver quién tiene razón? Porque además no para, porque después eso va a parar adentro de la iglesia, no va a parar dentro de la iglesia también. Claro. O, che, ¿por qué no nos sentamos a resolver los problemas? Yo hoy por hoy puedo tener mucha más relación con pensamiento de determinadas personas que no son de la Iglesia Católica y coincido en un montón de cuestiones de doctrina, sobre todo, no tanto de doctrina, sino de situación, por ejemplo, de resolver problemas de la sociedad, de tener que sentarnos Para mí es muchísimo más preocupante que consumas una botella de plástico a que vayas a tu culto luterano. Sí. Me parece muchísimo más grave que consumas plástico. Me parece un pecado muchísimo más grave. Pero bueno, está bien, esto hablo como Agustín, me hago cargo, hablo como Agustín. Sí. ¿No? Me parece que es mucho más dañino para la creación y atenta mucho más contra Dios que consumas plástico. Y que verdaderamente atenta contra el designio de la creación de Dios, el consumo de plástico, o el consumo de petróleo, o determinadas teorías políticas. ¿No? No quiero entrar en política, pero lo saben. Sí. Y en mis redes me siguen y se enteran enseguida por dónde va la cosa. Bueno, creo que hay determinadas situaciones políticas, económicas, determinadas teorías políticas y económicas que atentan muchísimo más contra Dios. Y ahí puedo estar mucho más de acuerdo con no católicos que con católicos, porque hay un montón de católicos liberales que sostienen todas esas ideas y demás, y yo digo, no, yo con esa gente no me junte, prefiero juntarme con protestantes. Sí, claro. No tiene nada que ver. Sí. Bueno, ahí, perdón, me preguntan, aprovechando esto nomás, porque preguntan si se puede equivocar el magisterio de la iglesia. Ahí sí, se puede equivocar y cambia. No sé si se equivoca directamente, pero sí cambia. Reconoce el error y cambia. Recomiendo ahí porque es extenso este tema, hace poco grabamos un podcast, un capítulo que vieron en Linktree en Instagram. Es uno de los que dice si el catecismo, si tengo que estar 100% de acuerdo con el catecismo, con Fernando Merino. Ahí trabajamos el tema de magisterio de la iglesia. Si lo quieren escuchar, ahí respondo a toda esa pregunta. Bueno, yo creo que para ir cerrando podríamos hacer una reflexión ambos, ¿no? Primero, yo creo que antes de seguir con esas charlas del siglo XVI, XVII, que a ver quién tiene razón o de seguir peleándose, que mataban. Y sí, de matarse aparte, yo creo que estaría bueno ver lo que nos une y tratar de trabajar eso y también a ver cosas que la sociedad necesita, ¿no? Para el bienestar. Antes de seguir todavía discutiendo a ver si la Biblia tiene tantos números, tanto que... A ver, todo eso, todo es importante, sí, es importante todas estas cuestiones, las cuestiones teológicas, pero creo que hay otras cosas que están antes, ¿no? Hay otro nivel en estos momentos como para empezar a pensar, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi pequeña reflexión. Agustín, si querés dar la tuya para sí, primero agradecerte por el espacio, porque es cierto que faltan espacios de diálogo. Muchas veces son monólogos, ¿no? Muchas veces decimos que dialogamos, pero en el fondo son monólogos cruzados, monólogos que nos tiramos por la cabeza, ¿no? Dos personas que hablan que en realidad no están dialogando, se están tirando cada uno su monólogo por la cabeza. Bueno, eso no sirve de nada, me parece que esta charla es todo lo contrario, ¿no? Que dialogamos, que nos encontramos, que hablamos, ¿no? Que me parece que ese es el sentido, y es mucho de lo que hoy pregona Francisco, digamos. Me parece que en la figura de Francisco, verdaderamente, cristianos, católicos, no católicos, nos podemos encontrar, porque hay muchas de las cosas que hoy sostiene Francisco que son para todos los cristianos, ¿no? Para todas las personas de buena voluntad, en el fondo, ¿no? Sean hasta no cristianos inclusive, ¿no? Me parece que hay un montón de puntos en común que ahí podemos encontrar y trabajar por este mundo, que por otra parte, mientras nosotros estamos discutiendo, yo hace un tiempo cuando escribí un texto sobre teología hoy en día, digamos, planteaba esto, digo, mientras nos discutimos y llenamos bibliotecas, nos pasamos respondiendo a preguntas que hoy el mundo no se hace.
Son un montón de respuestas que hoy el mundo, a preguntas que el mundo no le interesa para nada. Hoy el mundo tiene otras preguntas, el mundo inclusive no cristiano, tiene un montón de otras preguntas y una sed de Dios que responde, que hay que buscar otras respuestas en el Evangelio que no son esas. Entonces, digo, me parece que es fundamental esto, ¿no? Tratar justamente de encontrar caminos que nos unan, como decías vos recién, ¿no? En la misericordia, en el amor, y no tanto en esta imposición de doctrinas cruzadas que creo que no llevan a buen puerto, porque no nacen de buen puerto, porque en el fondo nacen de esta querer, porque hay que ver la motivación. O sea, ¿es verdaderamente un intento de encontrarnos o es yo te quiero convencer porque yo tengo la razón y vos no? Bueno, si esa es la motivación, entonces no hay Jesús, ¿no? Por más Jesús que Claro. utilicemos, texto bíblico que citemos, no hay Jesús, ¿no? Ahí Jesús no tiene lugar, ¿no? Le cerraste la puerta en la cara y te adueñaste de su. Pudiste separar doctrina de Jesús y no se puede. Y los cristianos sabemos que no se puede separar la doctrina de Jesús. Jesús es la doctrina, ¿no? Entonces, si pudiste separar doctrina de Jesús, entonces pervertiste el Evangelio. Entonces, lo dejaste a Jesús en la puerta y te quedaste con la doctrina. Bueno, eso, ¿no? Como tratar justamente de encontrar caminos. Y le agregaría por último caminos como pueblo, ¿no? Parar un poco, ¿no? Renunciar un poco a querer yo tengo la razón, yo te voy a decir cómo son las cosas. No nos olvidemos que la iglesia es pueblo de Dios, ¿no? Que la salvación es pueblo de Dios. No nos olvidemos de la dimensión pueblo. Me parece que urgente, la modernidad la destruyó, la modernidad nos destruyó la dimensión comunitaria y la idea de pueblo. Qué lindo que hoy Francisco también insista tanto en esto, ¿no? La idea de pueblo, ¿no? Volvamos a resucitar, volvamos a reedificar, que los primeros cristianos lo tenían clarísimo, ¿no? Los primeros cristianos, los padres de la iglesia lo tenían clarísimo, lo perdimos. Bueno, mencionanos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y bueno, así nos despedimos. Bueno, sí, por supuesto. Muchas gracias de nuevo por la invitación. En Hablemos de Teología, @Hablemos de Teología en Instagram y creo que en Facebook es hablemosdeteología.ar, si no me equivoco, porque el nombre de Hablemos de Teología ya estaba tomado, así que quedó como hablemosdeteología.ar, pero sobre todo en Instagram, ahí donde... Y me pueden escribir también por privado, yo trato de responder, por ahí tardo, pero porque por la vida, acá escucharán hablando de fondo y el nene, pero sí, contesto. Así que nos vemos ahí, nos seguimos por las redes. Un gusto, che, muchas gracias. Muy buen diálogo, ojalá venga otra vez, Agustín. Cuando quieran me escribís y arreglamos. Un placer. Bueno, listo, muchas gracias, Hasta luego a todos.